Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la sintonía de Telecable, estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Vamos a hablarles hoy de muchas cosas referentes al mundo de la abogacía con una persona que el otro día recibía una de las medallas que se dieron en la fiesta de San Ivo a los 25 años en el colegio, 25 años en la profesión. Pero no son 25 porque son más, porque ha estado adscrito a otros colegios en España. Se llama Juan, se apellida Uriarte y está con nosotros aquí en La Venia. Juan, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, te decía, 25 años son los del Colegio de Abogados de Oviedo. Los oficiales del Colegio Pero de hay Abogados otros que no se contabilizaron, ¿no? No, porque fueron los de inicio de profesión en el año 85, 86 en Madrid, que estudié en la Universidad Autónoma. Y me colegié allí los 3 primeros años y luego, al venir a Asturias a trabajar, por motivos de trabajo, al llevar la parte de contencioso de Cantabria, me colegié también en Santander. Santander, es decir, Entonces que hubo dos colegios. Sí, ¿no? 2 colegios iniciales y luego en el 89 es cuando ya me adscribí definitivamente al de Oviedo y me di de baja en los anteriores, pues no tenía sentido. Después de tantos años, pues son unos cuantos, ¿no? Los que llevas en la profesión son muchos años. ¿Qué sensación, qué dejo particular tiene la profesión para ti, Juan? Hombre, con relación a otros compañeros que han sido más de tribunales que yo, porque bien mi labor ha sido más labor de abogado de empresa, digamos de negociación. Negociación antes que procedimiento judicial, aunque en la época que vine aquí fue la crisis de los 90, no tan brutal como la que se padece ahora, pero bueno, era un momento importante en los que la morosidad de la banca no estaba tampoco a los límites tan escandalosos como ahora, pero bueno, no era nada despreciable contar con un 8% de morosidad interna en los bancos, pero con una gran diferencia, que eran situaciones recuperables. Eran empresarios que estaban atravesando un mal momento, pero había posibilidad de ese tejido industrial deteriorado volverlo a resucitar, porque no estaba todo asentado en el ladrillo, por decir así, la crisis inmobiliaria. Ni la banca se había cebado en dar préstamos hipotecarios como actualmente sí. Bueno, tú has sido abogado de banca. Sí, entonces era más negociador y también, evidentemente, la fase de tribunales, pues también la he llevado y la llevo. Fuiste en un momento determinado, abogado de banco, ¿no? Pros y contras de esa situación, de ese cargo, de ese cometido, ¿no? Tiene como pros, se cuentan con una situación, digamos, de ventaja sobre el demandado o quien se opone a una ejecución bancaria. Primero porque podríamos decir, pues, oye, en las familias en que dice gasta hijo que somos ricos, pues en una entidad financiera en la que hay que pleitear, bueno, asuntos de cuantías pequeñas y no tan pequeñas, o hay que entrar en suspensiones de pagos muy fuertes, pues cuentas con una cobertura, digamos, de poder económico que no cuenta al contrario. Ahora, con las tasas judiciales, que aprovechamos para decir que no a las tasas judiciales, digamos, no a las tasas no por decirlo, sino porque, bueno, limita la capacidad del justiciable de poder intervenir en juicios. Pues, con relación a lo que estábamos hablando, el contrario se encontraba siempre, es decir, salías al partido a jugar pues con 1-0 ya. Vamos, con el árbitro a favor casi. Bueno, pues sí, el árbitro a favor y 1-0 a tu favor. Y luego encima si te empataban el tuyo no era el que empate vale doble, sino al revés, el tuyo es el que vale más. Y en contra, pues realmente en contra, bueno, es la poca acogida social. Se te ve en la negociación ante los morosos o las personas que han tenido, bueno, morosos, no pasa nada porque es un término, no es peyorativo. Término moroso, todos entramos en mora en un determinado momento. Cuando el ticket nuestro del coche se ha excedido de hora, somos morosos de la hora y no pasa nada. Entonces, cara al moro parece que eres el ogro o el buitre que se viene a llevar lo poco que tiene. Siempre se le echó... Mala imagen. Siempre se le echó en falta, bueno, evidentemente, ¿no? La falta de corazón, la falta de sensibilidad de las entidades financieras con respecto a, bueno, las personas que tienen su dinero dentro. Tú has tenido que vivir, evidentemente, esa etapa, ¿no? Sí. No,
Bueno, es como todo en la vida. Hay personas con las que puedes o con las que tienes tratos y relaciones contractuales o negociales. Digamos, bueno, caballeros, personas, empresarios de palabra, empresarios rectos, con los que, en cierto modo, aunque estén en una situación financiera delicada, la negociación es posible y los pactos que se han hecho entre caballeros y firmados son respetables. Ocurre que puedes dar también con la parte contraria, que el pacto con quien estás firmando realmente no tiene ninguna voluntad de cumplir con el acuerdo, de declararse insolvente al final de todo el proceso de negociador o de rehabilitador de empresa, y aquello pues ha quedado en nada. Entonces, bueno, pues encuentras con todo, con la imagen de la banca como perversa y tampoco la imagen de bonomía del deudor bancario, porque los hay que realmente su situación es la real, y hay quien no, quien, digamos, disfraza o dibuja esa situación para ganar tiempo. Es loable, digamos loable, defendible. En esto es como el amor y en la guerra, todos los medios son lícitos, pero hasta cierto punto. Hombre, no se me puede escapar la pregunta en este caso concreto, porque si eres especialista en temas bancarios, tendrás una opinión muy concreta con respecto al tema de las preferentes. Especialista. Hombre, después de tantos años me da la sensación de que algo te habrá quedado. Bueno, sí, hombre, algo queda, porque a poca absorción que tengas de ideas y de experiencia, pues sí queda. Y ahora estoy preparando la tesis doctoral con esta relación de desarrollo de productos bancarios, ahora que cuento con tiempo gracias a la prejubilación bancaria, en la que ya somos viejos. Y bueno, pues sí, son temas muy delicados, tanto las acciones preferentes, los productos complejos, las permutas de tipos de interés y, bueno, una infinidad de productos complejos que precisamente... La culpa es siempre de la banca, ¿no? Bueno, es que en cierto modo un incendio no se declara si no hay uno, salvo que sea por autoignición. Si hay un combustible y pongo el comburente, pues no hay incendio. No. El incendio necesita dos cosas. ¿Dónde está dónde está el problema, Juan? Yo no debo de ofrecer eso a todo tipo de gente, o yo debo de ofrecerlo y explicarlo. Porque hay dos cosas completamente distintas. Es decir, por mucho que le expliques a una persona que realmente no tiene la cultura suficiente en el aspecto económico, en el aspecto bancario, por mucho que le expliques, no te va a entender. Entonces, ¿dónde está la historia? ¿Debemos de estipular a quién debemos de ofrecer? Está estipulado, además por ley está estipulado. Por ley, la ley del mercado de valores y, bueno, el Real Decreto sobre servicios financieros y empresas de inversión, la Comunidad Europea con diversas directivas, y está obligado, es de ley. O sea, la obligación de información precontractual, antes de iniciarse cualquier trato, el cliente tiene que ser evaluado, su idoneidad y conveniencia. Es decir, idoneidad en cuanto a si este cliente tiene la capacidad suficiente, es idóneo para ese tipo de productos, y luego si otros productos en particular le conviene. Pero la ley debe de obligar a esto. Sí, obliga, eso es por ley, eso es el famoso, digamos... Pero ¿dónde está el límite? Porque claro... el límite está en lo que dictamina en un momento determinado un juez, porque no existe ningún baremo en el que digas, persona que tiene 50 o 55 o 75 años, no puede acceder a... No. Hombre, la labor de nuestros tribunales, y en Asturias podemos decir que es loable, porque se está dictando sentencias de las salas de la audiencia, tanto de Gijón como de Oviedo, pues unas sentencias que son inapelables. Exactamente, pero que tengo la sensación de que son sentencias en las que la parte del juez cuenta muchísimo más que en otras, donde realmente existe una reglamentación. Es el único que puede interpretar la ley, por profesión. O sea, su labor es, ante los argumentos que yo os pongo, si yo como abogado estoy defendiendo la postura de que a mi cliente no se le ha informado, evidentemente tengo que fundamentarlo y documentarlo. Pero digo que en este caso la ley es más interpretable que en otros casos. Sí, no. Además es que es clarísima, quizá por aburrimiento. O sea, porque se insiste tanto en la obligación de informar, que la información debe ser clara, entendible, veraz, útil, utilizable.
O sea, son unos parámetros en los que, claro, no vale cualquiera. Yo no te puedo informar en abstracto sobre, no, este producto financiero versa sobre bonos. No, tengo que decirte claramente lo que es. Y así lo dice la ley. Que tiene riesgo, que puedes perder todo lo que vas a poner, que tienes una rentabilidad limitada y que es para toda la vida. Que era como se estaba, que era realmente lo que son las acciones preferentes. Eso, a cualquier entendimiento, y ya no digamos un profesional, a cualquier persona, consumidor medio o cliente básico de cualquier entidad financiera. Pues es cliente pero no tonto. Y si a ti te dicen con esas 4 cosas, oye, tráeme 12.000 euros, pues digo, mira, de momento me parece que no, que voy a esperar. Porque ese es el gran problema. Hubo, por decirlo así, en ese afán de crecimiento, una situación, además si nos damos cuenta, las acciones preferentes, los préstamos con esa famosa, los swap famosos, las permutas de tipos de interés, se producen y se incrementan a partir del año 2006, 2005, que es cuando empieza la crisis financiera. Realmente, o no, la crisis del ladrillo que luego degeneró a la crisis financiera. Y la banca en general, pues con su afán de querer ganar más, intentaba ganar pues la banca más lo que no estaba ganando en otros sitios. En malos tiempos quería ganar de otra manera, ¿no? De otra manera, porque es que llega un momento que, oye, por mucho que pues la vaca se le ordeñe, ya no da más. Ya llega un momento que no da más. ¿Y de dónde saco? Pues realmente las acciones preferentes, la ley del mercado de valores existen y están, pero es una forma de autofinanciación. Se vendieron como que eran unos bonos de renta fija. Y es verdad, el error fue que se dio una información, al cliente se dio una información errónea. En las sabiendas o no, ya es un tema penal. Porque en este asunto de las preferentes se han presentado también, creo que es una asociación de defensa de derechos del usuario de Madrid, ha presentado querellas. Para llevarlo por la vía penal, queriendo decir que la entidad era consciente de lo que iba a hacer. Era consciente que lo que estaba vendiendo no era realmente lo que estaba diciendo, sino que es una forma de autofinanciarse, pero que saliendo al mercado, si yo saco una emisión de acciones de las oficiales, pues hombre, no va a causar muy buena imagen a los clientes, decir, oye, Bankia o el BBV está sacando una emisión de acciones nueva, algo pasa, necesita dinero. ¿Piensas que en este momento los jueces tienen mayor sensibilidad con respecto a este Hombre, tema? Hay un cambio. Digamos que ahora estamos pues en una época de bonanza en cuanto a jurisprudencia, porque de los años para atrás, del 2005 para atrás, hay pocas sentencias, digamos, dándole un poco caña a la banca. Parece que hay, por la parte de la judicatura, una mayor sensibilidad social hacia el ciudadano medio de a pie que se ha encontrado en esta situación. Primero porque creo que a muchos jueces también les ha pasado lo mismo. Que sufren en sus carnes y han sufrido en sus carnes eso. Sí, que a veces tenían que dictaminar cosas que realmente ellos consideraban absolutamente injustas, claro, porque no podían interpretar la ley, que eso es a lo que venía yo anteriormente. Es que la ley es clarísima, o sea, es que la había antes, claro, la banca se ampara en que antes de que existiera esta normativa MiFID no se les puede pedir cuentas. Digo, sí se les puede pedir cuentas, porque la legislación anterior, que es bastante anterior, ya está diciendo, digamos, que en la diligencia de los negocios el empresario debe actuar conforme a un principio de buena fe objetiva. O sea, en tu comportamiento tienes que ser leal, tienes que ser defensor de tus intereses, pero tú no puedes, digamos, al cliente tuyo llevarle por una senda que sabes que no es la correcta. Hombre, que engañar, pues yo no me atrevo a decir la palabra engañar, porque eso dependerá, planteando el supuesto ante un juzgado, será su señoría que decida si ha habido engaño o si no ha habido engaño. Pero desde luego no ha sido, bueno, y no es lo estoy diciendo yo, las propias, bueno, estamos viendo todas las cajas que han desaparecido. Los comportamientos no han sido ejemplares. ¿Qué hubiese ocurrido? Esto estamos evidentemente hablando de abogacía ficción, o llámenlo ustedes como quieran, pero ¿qué hubiese ocurrido si esto, en vez de suscitarse ahora, este tema de las preferentes, por ejemplo, se suscita en otra época anterior? Imagínate, por ejemplo, Juan, que esto ocurre pues en la época aquella, en la de la morosidad de los 90. Sí. ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Hubiese habido la misma sensibilidad o no? Pues yo me temo en aquella época que no. Yo me temo que no. Bueno, eran otros tiempos y estamos hablando también de ficción, tanto bancaria como jurídica, ¿no? Pero evidentemente
Pues mira, realmente llevando la que nos ocupaba a nosotros en nuestro departamento era la recuperación del contencioso. Es un volumen de deuda, pues solo en Cantabria en los años 90 estábamos tratando más de 1.500 millones de las antiguas pesetas. Es que no tiene nada que ver los 1.500 millones en pesetas de ahora que los 1.500 millones del año 90. Era mucho dinero, pero muchísimo dinero. Sí te puedo garantizar que era raro que perdiéramos un pleito. Raro que perdiéramos un pleito. Eran muy evidentes también, porque eran muy evidentes, incumplimiento de una póliza. No se nos discutía nunca para reclamar tienes que cerrar el saldo con un cierre mercantil, que vas al corredor de comercio, que ya no se va, porque aquello también se fue un poco desapareció. Te cerraban el saldo y no se ponía ninguna objeción a lo que llevabas. Bueno, era un carril de sentencias a favor del banco, salvo que hubiera una oposición fundamentada que podían echarte para atrás, pero no era lo habitual, es decir, no había la sensibilidad, la judicatura actual, con todo el... Bueno, primero porque digamos que serían extraterrestres, y no son capaces de entender que la situación de la ciudadanía en cuanto a las acciones preferentes, los productos financieros de alto riesgo, todo esto, bueno, creo que ha sido un abuso. Y la banca lo ha reconocido. Y los principales bancos han sabido reaccionar a tiempo y el BBV, en el que tengo cierta experiencia, ha reaccionado a tiempo. No ha dado lugar a tanta reclamación de preferentes, porque las convirtió en otro producto, en obligaciones luego convertibles en acciones nominales, y se quitó el asunto del medio, porque también ha coincidido que le metieron mano con las cláusulas suelo. Desde la sentencia europea y luego la Tribunal Supremo aquí, el año 2013, pues fue, vamos, brutal. La cláusula suelo se retiró de las pólizas al día siguiente. Esa es otra. Se retiraron al día siguiente. Creo que es una reacción inteligente. No como otras entidades que siguen manteniendo la cláusula suelo, salvo que proteste el cliente y vaya a los tribunales o presente unas diligencias previas o pretenda una negociación y se elimine. Pero si no, de mano no lo ha quitado prácticamente ninguno. Y se sigue, es decir, que es como esa posición dominante son la judicatura y las sentencias las que están, gracias a Dios, parando un poco los pies, pues hace... ¿Para cuándo tenemos la tesis? Pues la tesis en septiembre de 2015, si Dios quiere, la leeremos y la defenderemos. Pero bueno, ya va muy avanzada, ya va prácticamente ¿Hará referencia avanzada. también a este tipo de historias en otros países de Europa, por ejemplo? Sí, sí. Bueno, es más... No tengo gran conocimiento específico de que se comercialicen de esta manera. Bueno, primero porque la cultura financiera es distinta. O sea, Aquí compramos y allí alquilan. Bueno, ¿no? pues, ya de mano ya hay sí, una diferencia bastante grande. Sí, es otra. Bueno, es que partimos de ahí. O sea, no realmente su objetivo en la vida no es tener un piso. Claro, el objetivo en la vida es tener la casa de veraneo. Claro. O tener la casita cuando tengo 50 años, esa casita a la Bretaña, que me la compro y veraneo. Benidorm, hombre, Benidorm. O el equivalente, o en Mallorca, o en donde corresponda. Entonces no hay ese. Pues yo creo que en cierto modo sería impensable que se atreviera una entidad financiera alemana, el Deutsche Bank, a sacar unas preferentes y le dirían, oiga, que usted está pretendiendo una ampliación de acciones encubierta, financiándose usted de forma encubierta. Bueno, pues algún logo, y no vamos, ya que decimos... A Draghi se le ha criticado mucho por decir que el Banco de España... Quizá porque aquí tenían derecho a pernada, ¿no? Ha sido el culpable. Las entidades financieras pues siempre tuvieron derecha, ¿no? Derecho y mucha manga ancha y podían hacer y deshacer, ¿no? O sea, vamos, las acciones preferentes estaban ahí porque la Comisión Nacional del Mercado de Valores no puso objeción. Mira, y el Banco de España tampoco. Yo, Juan, el otro día estaba hablando con un amigo y le decía, digo yo, estoy intentando hacer, porque, bueno, lo estaba intentando, hacer un estudio sobre la publicidad de los bancos en los últimos 15 años, en los últimos 20 años, donde se iba a demostrar exactamente cuál fue el papel de la banca en todos los aspectos en nuestro país. Y me decía él, es que yo recuerdo anuncios en los que te daban absolutamente de todo, pero anuncios que están ahí, la cuestión está en recuperarlos a través de internet, a través de etcétera, tal, pero que sería un buen estudio de cómo la banca ha evolucionado durante todos estos años y qué es lo que ha hecho la banca en estos últimos 20 años en España. Hombre, lo que sí contamos es con, quizá lo tenemos fresco, con una nueva ley general de la publicidad que ha incidido sobre ese tipo de publicidad engañosa
que era te regalo, te dejo de regalar, realmente no se estaba diciendo. Y luego no sabía si era un anuncio o no era un anuncio. Ahora ves que cada vez que hay un anuncio de algo pone publicidad. Sí. No es una cosa anecdótica, no es por imperativo legal. Y luego... Juan, nos quedan ya, nada, minutitos. El turno de oficio. Después de tantos años defendiendo la banda, ¿te has apuntado al turno? Es una forma de, de estar con la mente también más activa, y en la parte de tribunales que, no he podido en la vida, de verdad, siempre me ha gustado mucho, pero por circunstancias laborales mi labor era más de dentro que de fuera. Y es como todo, es enriquecedor totalmente estar más en contacto con otro mundo y otros compañeros, y pues sí te das cuenta porque, hombre, el turno de oficio es como esa quimera de justicia gratuita. Sí, justicia gratuita, pero encima la pago tarde, tardísimo, y con unas cantidades ridículas. O sea, el hecho de que, pues estamos los que, como yo, que seguimos queriendo estar, y todo el que empieza la profesión, yo creo que por obligación debe apuntarse al turno de oficio, para soltarse y para ver lo que hay. Pero es como el pariente pobre. Si queremos tener una justicia, yo creo, y un ciudadano bien defendido, pues también, hombre, hay que subir un poco aquello, porque pagar lo que se paga, porque ya lo sé, cuando se entregaron las medallas de los 25 años, ya comentaba Ontañón, pues que era ridículo, o sea, que lo que se está abonando a los compañeros por defender temas de oficio, que se defiende con la misma intensidad, la misma responsabilidad y la misma ilusión y ganas que los demás. Estoy convencido yo de eso. Pero con esas cantidades, cuando estás viendo otras cosas, pues sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte con la tesis, y te traeremos evidentemente antes de que saques la tesis, te traeremos otra vez para que nos hables otra vez. Espero que no haya más preferentes. Esperemos que no. Muchas gracias. Señoras, señores, volvemos la próxima semana aquí, ya lo saben. Estamos en verano, además, en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.